Hola chicos, vamos a comenzar a hablar sobre crecimiento microbiano. Obviamente cuando hablamos de crecimiento, inclusive si lo aplicamos a nosotros los humanos, sabemos o nos damos cuenta que crecemos. ¿Por qué? Porque vamos a observar un aumento en el tamaño o la masa. En este caso es lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en las bacterias, donde antes de reproducirse tiene que duplicarse el material del DNA, el material genético, y después se lleva a cabo la separación y ya observamos que ahora tenemos dos células de donde originalmente nada más había una. Este proceso se llama fisión binaria. Cada tipo de microorganismo tiene un tiempo de duplicación diferente. Las bacterias, entre más sencillas o simples son, sus tiempos de generación son más pequeños. Por ejemplo, la E. coli, que es una bacteria muy sencilla, se reproduce en 20 minutos, el Bacillus subtilis en 28, el Staphylococcus aureus en 30 minutos, la Pseudomonas aeruginosa, que luego encontramos en los hospitales, en 35. Y pueden ustedes ir observando en cuanto las células se van haciendo más sofisticadas, los tiempos de duplicación son mayores. Por ejemplo, este que Thermophilus album tarda 6 horas, el Mycobacterium tuberculosis 13 horas y 20 minutos. Entre más compleja es la célula de un microorganismo, su tiempo de duplicación es mayor. En el caso de nosotros, por ejemplo, de las células de los mamíferos, pues algunas pueden tardar mucho tiempo, por ejemplo, un mes en el caso de la regeneración de la piel, pero hay algunas otras células más especializadas que nunca se van a poder replicar, por ejemplo, en este caso las neuronas. Nosotros como ingenieros necesitamos conocer esta información y poderla utilizar para el diseño de fermentadores y poder planear la producción, ya sea de algún antibiótico, algún otro fármaco o algún metabolito que se produzca con microorganismos o partes de ellos. Es importante conocer que los microorganismos tienen una manera en que se desarrollan. Seguramente ustedes ya han visto esta gráfica. Si hablamos acerca del número de células, cuando nosotros las introducimos a un medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, este proceso se llama inoculación. Y mientras las células se están adaptando a este medio nuevo, pues se concentran en alimentarse, en aumentar de tamaño, pero no se duplican, no se reproducen. A este periodo de latencia se le llama fase lag o de preparación. Ya una vez que la célula ha cubierto sus necesidades alimentarias, entonces empieza a reproducirse, a duplicarse. Y tenemos esta fase que se llama fase de crecimiento exponencial. Cuando el alimento ya se ha acabado, entonces la célula ya no tiene más alimento y su velocidad de crecimiento ya no es la misma. Las células obviamente también empiezan a morir y cuando la velocidad de muerte y de crecimiento es igual, entramos a lo que se llama fase estacionaria. Cuando la velocidad a la que están muriendo las células es mayor a la que van creándose células nuevas, entramos a lo que se llama fase de muerte celular. Esto lo podemos analizar también desde el punto de vista de las ecuaciones. Recordamos que si nosotros tenemos una población inicial, una cantidad de células en un principio, y analizamos cómo va cambiando con el tiempo,
Recordemos que cuando decimos cambio es derivada y geométricamente una derivada es una pendiente. Esto quiere decir que durante la fase lag la pendiente de esta recta es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de células durante la fase lag no cambia, es cero. Durante la fase de crecimiento exponencial, ¿cómo sería la pendiente? En este caso podemos ver que es positiva, porque aumenta la cantidad de células por unidad de tiempo. Cuando las células empiezan a nacer y a morir a la misma velocidad, entonces no hay un cambio en el número de células. Por eso es que esta recta, la pendiente de esta recta es cero, otra vez es horizontal. Y cuando empiezan a morir a mayor velocidad que la que nacen, entonces la pendiente, la derivada en este caso sería negativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué es negativa? Porque originalmente tenía una mayor cantidad de células y la población se va disminuyendo. Hay metabolitos que están asociados al crecimiento. Esto quiere decir que se producen durante la fase de crecimiento exponencial y yo debo de concentrar mis esfuerzos en aumentar la fase de crecimiento exponencial, en prolongarla lo más posible. Y hay algunos otros, como la penicilina, que se producen durante la fase estacionaria. Recordemos que la penicilina se produce como un mecanismo de defensa del hongo para eliminar a sus bacterias competidoras. ¿Cómo se da cuenta que hay bacterias? Pues porque la comida se empieza a acabar, empieza a entrar en fase estacionaria y además se encuentra en el medio de cultivo rastros de lactosa y eso le estimula al hongo a liberar la penicilina. Y esto ocurre con muchos otros metabolitos. Es importante que ustedes sean capaces de identificar las diferentes etapas de crecimiento. Fase lag, crecimiento exponencial, estacionaria y muerte celular. Muy bien. Experimentalmente, ¿cómo nos damos cuenta que hay un crecimiento en el microorganismo o que la cantidad de células aumenta? Algunos de ustedes probablemente son técnicos laboratoristas y ya han visto esto en la vida real. Se trata de una placa de vidrio que tiene surcos y una cuadrícula en medio, conocida como cámara de Petroff-Hauser o cámara de Neubauer, y sirve para contar células. ¿Qué es lo que se hace? Se toma una alícuota del medio de cultivo, se pone en medio de la cuadrícula, se tapa con un cubreobjetos y se observa el microscopio. Y nosotros contamos el número de células por cuadrante. Serían los 4 cuadrantes de las orillas y los 4 del medio. Este obviamente lo reportamos como número de células o también se puede usar la medida de unidades formadores de colonia. Bueno, si bien podemos nosotros contar las células, resulta que podemos tener muchas células, pero pudiera ser que estuvieran muertas. Si nosotros extraemos la alícuota cuando el cultivo ya está en muerte celular, pues la mayoría de las células estarían muertas. Por lo tanto, es importante manejar el concepto de viabilidad. Viabilidad se refiere al número de células vivas sobre el número de células totales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo 50 células vivas, pero en total son 100 células, mi viabilidad es del 50%. ¿Cómo puedo saber si las células están vivas o no? Bueno, podemos utilizar técnicas donde teñimos a las células, como estas que se muestran aquí. Las levaduras, por ejemplo, y otras células controlan cuando están vivas lo que entra a través de su membrana. Si nosotros le agregamos una gota de azul de metileno a mi medio donde está mi levadura o mis células, las células que están muertas, que ya están en fisuras en su membrana,
no pueden evitar que el pigmento entre y se van a colorear, como estas que ven ustedes aquí. Las células que están vivas no permiten que el colorante entre y se ven de un color distinto. De tal manera que cuando yo las observo, yo puedo contar el número de células pintadas o teñidas y el número de células que no lo están. Las que no están teñidas son las vivas y las que sí se tiñeron son las muertas. Aquí podemos ver cómo a medida que va aumentando el crecimiento, el número de células, pues a veces es necesario diluir. Por ejemplo, tomo mi alícuota de 1 mililitro o de 10 mililitros y como la cantidad es tanta que es incontable, pues tengo que tomar alícuotas de 1 mililitro y ir diluyendo hasta que yo pueda contar el número de células. Y es importante siempre notar cómo se realizó la dilución. Bueno, además de medir el crecimiento mediante el número de células o unidades formadores de colonias, también lo podemos hacer mediante la técnica de peso seco. ¿Por qué se llama peso seco? Bueno, vamos a tener un sistema como este. Tenemos un matraz Kitasato con su tapón y tenemos nuestro embudo. Y aquí tenemos una membrana filtrante. Esta membrana tiene que tener un tamaño de poro menor al tamaño de la célula que yo quiero recuperar. Se llama de peso constante porque esta membrana, antes de ponerla aquí, tuve que haberla puesto en la estufa a una temperatura adecuada para que elimine todo el agua y con una balanza analítica yo registre su peso cuando está seca. Cuando es así, no la debo tocar con las manos, siempre se debe manipular con pinzas, se coloca en el filtro, en el embudo, yo pongo una alícuota de mi medio de cultivo que lleva las células, el líquido pasa, pero las células se van a quedar aquí atrapadas. Cuando ya deja de escurrir, las recojo la membrana junto con mis células, con mis pinzas, y yo puedo meterlo a la estufa para eliminar el agua y registrar el peso. La diferencia en peso obviamente es el peso de las células, o llamado también biomasa. Un ejemplo, si mi membrana pesó 1 gramo y después, cuando yo le agregué las células y después de haberla metido a la estufa, pesa 1.8 gramos, obviamente la diferencia de 1.8 con 1 sería 0.8 gramos de biomasa, que estaban contenidos en los 10 mililitros que yo filtré. Aquí podemos ver cómo las células se van deteniendo. Inclusive hay algunas membranas cuadriculadas que nos ayudan a contarlas, además de tener el peso. Además de la viabilidad del teñido y de la técnica de peso seco que les había comentado, también podemos hacer una curva estándar mediante métodos espectrofotométricos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tomamos una alícuota de nuestro medio con nuestras células, con nuestra biomasa, lo agitamos y lo ponemos en un espectrofotómetro y buscamos una longitud de onda a la cual se absorba. Medimos la cantidad de masa que corresponde a eso